¿Cómo han estado? Vamos a dar un poquito más de tiempo a que se unan más personas. ¿Cómo están? Aquí estamos en vivo nuevamente con, ya saben, con los doctores de Connecting Dogs, que son los mejores. Y vamos a estar, bueno, ya lo saben, estamos transmitiendo cada semana en vivo, dependiendo el tema de la semana. Y esta semana toca COVID en niños y es un tema medio escabroso y misterioso porque hay días que dicen que no sé, que ningún niño está contagiado y que es rarísimo que los niños se contagien, y por otro lado, no hombre, hay un brote en niños y todos los niños se contagian y tienen un pronóstico terrible. Entonces, pues las mamás estamos pues muy preocupadas, y más que preocupadas, pues queremos claridad. Y justamente para eso es Connecting Patients. Connecting Patients es para brindarles información de salud actualizada y que sea como muy seria. No dejamos que corra la infodemia en este grupo. Continuamente estamos dándole información más actualizada sobre tratamiento, diagnóstico, médicos, etcétera, para intentar disminuir pues esta infodemia que nos llena de información que no es y que nada tiene que ver. Y tengo el gusto de presentarles a la doctora Irma Lechuga. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sin duda creo que es un tema muy importante para todos los papás porque todos los días tenemos mensajes, dudas de ellos sobre, doctora, yo me contagié, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con mis niños? ¿Dónde los mando? ¿Se complican o no? Justo lo que mencionabas, creo que es muy importante y gracias por la invitación y ojalá que sea productivo esta charla. Recuerden que esta plática se va a quedar grabada en Connecting Patients. Entonces, si tienen cualquier duda y no pudieron ingresar durante el en vivo, lo pueden preguntar en el feed y yo le hago llegar a la doctora cualquier pregunta que tengan. Doctora, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre tu currículum para que sepan los pacientitos con quién estamos platicando? Claro que sí. Bueno, como mencionaron, soy la doctora Irma Lechuga. Yo soy neumóloga pediatra. Hice mi carrera de estudios de medicina en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Posteriormente ingresé a pediatría en el Hospital General de México y luego hice neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí mismo me quedé un tiempo más, un año más en hacer una alta especialidad en rehabilitación pulmonar y fisiología pulmonar y posteriormente hice una maestría en ciencias médicas en el mismo instituto. Actualmente me encuentro laborando en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. Estoy adscrita al servicio de pediatría, de neumología pediátrica y el laboratorio de fisiología pulmonar. Y también trabajo en el Hospital General de México en el servicio de pediatría. ¿Tienes mucha chamba? Sí, con esta ya más, sí. ¿Me escuchan bien todos? Quiero saber si todos me escuchan bien. ¿Tú me escuchas bien, doctora? Sí, yo escucho muy bien. Ok, perfecto. Recuerden que si tienen... hola, Carito. Hola, Cris. Buenos días. Buenos días a todos. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, háganmelas llegar por este medio y yo se los voy a preguntar a la doctora. Perfecto. Pues bueno, doctora, vamos a empezar con la entrevista para que no te quitemos más tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y te agradezco mucho el tiempo. Sinceramente, sé que eres una persona pues muy ocupada. Doctora, cuéntanos un poquito sobre el COVID en niños. Sabemos que es el COVID, obviamente, pero ¿realmente los niños se afectan más que los adultos? Y si se afectan más que los adultos o menos que los adultos, ¿es más letal para los niños? Mire, sabemos que desde noviembre que se registraron los primeros casos en China, de 2019, pues todo se hizo como mucho énfasis hacia adultos. Posteriormente se vio que sí, en febrero del 2020 ya hubo casos pediátricos reportados. Incluso Estados Unidos fue quienes primero lanzaron sus estadísticas epidemiológicas sobre estos niños que se habían infectado.
se ha visto en general en la población, ahorita hablando como a nivel mundial, ahorita vamos a hablar de lo que mi experiencia hemos visto, se sabe que los niños sí se afectan en menor número que adultos, ¿no? La tasa de complicación de los niños es aproximadamente de 1.5 al 3% de estos niños. Se ha visto que los niños que más se llegan a enfermar o complicar con el COVID son niños que tienen antecedente de enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, sobre todo pacientes, por ejemplo, del área de neumoasmáticos, con neumopatías crónicas, pacientes con cáncer o algún tipo de inmunodeficiencia. Son los pacientes que se han complicado y la tasa de mortalidad no se compara mucho con lo que es en adultos. La tasa de mortalidad aproximada es del 3%, a lo que reportan como las estadísticas generales a nivel mundial. ¿Por qué es que los niños se afectan con menor frecuencia? O sea, sí hay muchos niños que están enfermos, pero un gran número cursa asintomáticos, como pasa con los adultos, o cursan con infecciones leves que no se complican y pues por eso pasan desapercibidos, pero sí hay un número que se está presentando de contagios. En cuanto a las complicaciones, vemos que es un número menor, que son los que terminan hospitalizados y los que podemos tener el registro, y esto se ha visto porque los receptores que se necesitan para que el virus se una son menor en los niños. De hecho, los niños tienen más síntomas intestinales porque estos receptores están a nivel de intestino en los niños, se encuentran mayor número de estos receptores y por eso los síntomas digestivos. Vamos a hablar un poquito sobre estos receptores. Estabas hablando de los receptores ECA, ¿no? Les platico a todos un poquito de una manera muy fácil. Es lo que hemos platicado, que es como el velcro. Estos receptores se encuentran expresados en las arterias y, como dice la doctora, en los niños está expresado más en el sistema gastrointestinal. Entonces, el virus tiene como estos piquitos, que imagínenselo como un velcro. Entre más se pegue el virus, pues se pega porque hay más proteína, más, ¿cómo lo podemos decir? Pues sí, es más velcro, se pega más. Y los niños, ¿por qué, doctora, les puedes explicar? Los niños tienen ¿por qué son asintomáticos o por qué tienen expresan con menos gravedad la infección? ¿Es por el sistema inmunológico? Sí, es un sistema inmune que apenas pues se encuentra en desarrollo y no monta una respuesta tan severa como lo que sucede en los adultos, aunado a los receptores. Digo, ahorita hay todas muchas cosas en estudio, hay mucho debate sobre las cargas virales, aunque ya se ha demostrado que las cargas virales que encuentran los pacientes pediátricos también llegan a ser altas, capaces de contagiar. Hay un mito, doctora, de que los niños no contagian o desde X edad contagian. Los niños menores de 5 años, hay muchos estudios, no sé si es mito, pero hay muchos estudios que dicen que los niños menores de 5 años presentan una carga viral tan baja que no contagian, que contagian muy poco. Y los niños mayores de 5 años empiezan a tener mayor sintomatología y empiezan a contagiar más. ¿Esto es verdad? Sí, o sea, más bien se ha visto últimamente, al inicio se creía que los niños en general tenían una carga viral baja y que por eso no contagiaban. Reciente salió un estudio de España y otro de Argentina en donde demuestran que las cargas virales pueden ser lo suficiente como para crear un contagio. ¿Qué pasa con los pacientes pediátricos? Como la mayoría cursa asintomáticos, pues no son tosedores, no tienen tanta producción de moco, que eso es pues finalmente el vial para el contagio, pero los niños o el paciente pediátrico presenta evacuaciones diarreicas y se ha visto que la carga viral puede estar incluso presente en las evacuaciones. Ok, esto es muy interesante. Entonces, ¿los pacientes pediátricos, doctora, cursan con una sintomatología diferente a la de los adultos o es igual? No, sí es una sintomatología diferente y en mi punto de vista lo que hemos tenido en los servicios de urgencias ha sido
pues un poco dispar. Los pacientes aproximadamente de 12, 13 años hacia arriba se comportan como los adultos, sobre todo los pacientes de obesidad, son pacientes de riesgo, o sea, adolescentes con obesidad, el desenlace o la gravedad que hemos tenido en estos pacientes ha sido similar a lo que han hecho los adultos. Los niños más pequeños pueden tener síntomas de resfriado simple, pero muchos hacen solamente dolor abdominal, náusea, diarrea, vómito y fiebre. Ajá. La definición operacional básicamente de qué es un paciente sospechoso de COVID adulto, un paciente sospechoso de COVID pediátrico, es el mismo, ¿no? Síntomas de cefalea, rinorrea, o bueno, moquito para las mamás, dolor de garganta, fiebre, diarrea se agrega en los niños sin náusea. Y pues es básicamente lo mismo. Sería un síntoma de alerta para las mamás que podrían, porque en un 85 o 90% de los casos de los pacientes son asintomáticos o leves, pero las mamás cuando ellas tienen uno, no saben si contagiaron al hijo, entonces están más preocupadas por el hijo, por su hijo, que por ellas mismas. Entonces, ¿cuál sería un síntoma de alerta que las mamás, que podamos decir, aquí ya tienes que ir al hospital? Sí, es una buena pregunta y creo que mucha de mi consulta, o sea, ha sido ahorita esto, ¿no? De los papás que salen positivos porque ellos fueron sintomáticos y entonces estaban preocupados por los niños. Y básicamente la mayoría de niños está asintomático, entonces yo solamente les digo vigilar, o sea, si aparece algún síntoma, notificarlo, sobre todo moco, diarrea, vómito, porque el tratamiento es muy sintomático, no hay nada para el virus todavía. Pero, ¿qué pasa en los niños que se complican? Los niños que se complican o que hacen el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que son los niños graves que terminan hospitalizados, hacen una fiebre persistente, ¿no? Una fiebre de más de 3 a 5 días que no cede con nada y acompañada de otros síntomas como un rash, malestar. Doctora, perdón por estas preguntas, pero, me gusta dejar esto claro. ¿Qué es fiebre? Sí, eso es algo muy importante. La fiebre es la medición de más de 38.3 grados, porque a veces los papás, lo que antes llamábamos febrícula, que ahora pues ya no se utiliza tanto, no representa un dato de alarma. Más de 38.3 persistente, sí. Ok, perfecto. Y ya que la fiebre se controla, ¿pueden haber algún otro síntoma? Por ejemplo, ¿cuánto es lo normal de la oxigenación en un niño, doctora? Sí. Los niños, igual que adultos, pueden hacer cuadros que van desde el asintomático, síntomas respiratorios leves, síntomas respiratorios de vía aérea inferior, que sería una neumonía grave, hasta el dato que le decía la enfermedad multisistémica. Entonces, ¿cómo va a ser la diferencia los síntomas? ¿No? El niño de síntomas respiratorios leves va a tener el moquito, la tos, como un catarrito. El de la neumonía ya va a empezar con dificultad respiratoria, la fiebre ya va a ser persistente, puede ser 38,3 como les mencionaba, o más de 38, pero durante una hora, o sea, fija. Y estos niños ya van a empezar con dificultad respiratoria. Muchos papás ahora, porque ellos lo utilizan para su COVID, compraron oxímetros. Entonces, la saturación normal a nivel de la Ciudad de México, Estado de México, es de más de 92% en general en todos lados, ¿no? Lo que cambia un poco es los valores de gasometría, pero la saturación de más del 92% es lo que debe mantener cualquier paciente, tanto pediátrico como adulto. Claro. Doctora, me gustaría preguntar si hay alguna enfermedad, y ya lo mencionaste, pero me gustaría ahondar y especificar, ¿cuáles son las enfermedades de base que les debe de preocupar a las mamás para hacer algo hasta preventivo un poco? Y sobre todo como para cuando empiezan, es que sea un poquito rojo, ¿no? Son niños con enfermedades neurológicas, ¿no? Niños con retraso psicomotor, epilepsia grave, parálisis cerebral infantil, eso es en la parte neurológica. También pacientes con cardiopatías, ¿no? Que tengan alguna malformación en su corazón. Pacientes con enfermedades pulmonares como asma o alguna neuropatía ya crónica conocida. Pacientes con cáncer. Nosotros, bueno, en la experiencia que hemos tenido, los pacientes con cáncer, ha sido un gran número de pacientes que han salido positivos.
no todos graves, no todos con complicaciones, pero sí es un gran número, pacientes que están en quimioterapia por algún tipo de cáncer, pacientes con algún tipo de inmunosupresión, no sé, que tenían alguna enfermedad como lupus, artritis y que están en tratamiento con medicamentos para disminuir, también son pacientes de riesgo. Y un foco muy importante que ahorita pues México ocupa el primer lugar de obesidad en México, los niños con obesidad. En mi experiencia, los casos que hemos visto también han sido niños con sobrepeso y obesidad. Es justo lo que quería llegar, doctora. El sobrepeso es, y se los digo a todas, el sobrepeso y la obesidad es realmente una enfermedad que está demostrado que ya sabemos, y las enfermedades crónicas, o sea, pacientitos con diabetes o con alteraciones crónicas desde chiquitos, tienen, igual que los adultos, son población de mayor riesgo para que se vayan a complicar si se contagian de COVID. ¿Estoy en lo cierto, doctora? Sí, es correcto, enfermedades crónicas y la obesidad es un punto muy importante. Entonces, lo que siempre digo es que si tienen diabetes, obesidad o sobrepeso, este es el momento para bajar de peso. Este es el momento para controlar su diabetes. Este es el momento para realmente llevar unos hábitos de vida adecuados, porque me dicen, ¿qué vitaminas podemos tomar para prevenir? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Nada. Lo que podemos hacer es bajar de peso, hacer ejercicio, comer adecuadamente, liberarnos en lo más posible del estrés, que nada más nos ayuda a subir la presión y a tener ansiedad y comer más. Entonces, eso es realmente la parte preventiva, ¿no? Fomentar el ejercicio en los niños también, ¿no? O sea, que veamos que se mantengan activos, aunque estén en casa, es bien complicado porque a veces las mamás me llaman así, es que ya no sé, su comportamiento está, pero todo enfocado al encierro en el que están pasando, ¿no? Los niños están haciendo una doble lucha porque es dejar la escuela y aparte dejar sus actividades de convivencia con otros niños. Claro, claro, totalmente. Y ahora pasando a los pacientes hospitalizados, doctora, ¿qué tan probable es que un niño salga? ¿Es más probable que un adulto? Sí, o sea, el porcentaje de niños que se complica es menos, ¿no? Decíamos que hasta el 5%. A diferencia de los adultos, que casi es un 10%. Y de estos pacientes que se complican, de todos los pacientes que tienen COVID, así en el mundo se ha visto que solo del 2.5% al 3% corresponde a los niños. Entonces vamos hablando como de menor escala. Los que se llegan a complicar, la mortalidad pues se ha considerado baja, no tan alta como en los adultos, pero creo que también es porque falta todavía algo de publicación en general en la parte de pediatría. Eh, los niños que fallecen, por ejemplo, los casos que nos han tocado a nosotros, a veces es por su patología de base que se descompensa terriblemente por la parte del virus. Y pues fallecen. No han sido tantos casos, pero sí ha habido muertes en pacientes pediátricos. Ok, doctora. Y el tratamiento, no quisiera hablar de un tratamiento, yo lo que digo es que cada quien tiene su COVID. No hay una receta de cocina, todavía no hay un medicamento en contra del COVID específico, no existe. Y por favor, si alguien se los dice, no lo crean. No hay nada específico contra el COVID. Lo que hacemos es minimizar los daños que va haciendo el COVID, ¿no? Si hay inflamación pulmonar, pues damos esteroides o damos rehabilitación pulmonar, ahorita lo vas a decir tú, o si hay alguna alteración en la piel, o si hay alguna alteración en el dímero D, o si hay alguna alteración en diferentes localizaciones, diarrea, fiebre, etcétera, vamos quitando como cada síntoma o cada manifestación que va teniendo el paciente o el niño. Entonces, lamentablemente todavía no existe un medicamento que vaya en contra del virus, ¿verdad, doctora? Sí, exacto, no hay nada todavía, todo el tratamiento es sintomático. Creo que lo importante es identificar a aquellos niños que se van a complicar. Uno, si sabemos que nuestro pequeño tiene alguna enfermedad ya crónica y que sabemos que tiene síntomas, pues es el paciente que posiblemente se complique. Dos, el paciente que a lo mejor inicia con síntomas, como decía, la fiebre persistente, que empiezan con un rash, que tienen ataque al estado general, están deshidratados, no toleran la vía oral, serían los pacientes como de mayor riesgo. Sí.
Ok, pues mientras la doctora está arreglando esto, a mí me gustaría ver si tienen alguna pregunta. Vamos a estar, voy a ver si hay alguna pregunta. Sí, doctora, si hay preguntas, vamos a empezar con las preguntas para ver si, ok, dices, si los niños toman probióticos, ¿es una manera de ayudarlos a no tener consecuencias graves en el COVID? No, o sea, no hay ningún tratamiento, como bien decía la doctora, al final el paciente tiene diarrea, pues entonces hay que darle algo de probióticos, mejorar la hidratación y todo. No hay nada que nos ayude a prevenir tristemente. Bueno, solamente las medidas de sana distancia, que es algo básico, porque en muchos casos de los que hemos visto son papás que pues se dedican al comercio, o sea, tienen que salir a trabajar. Entonces, tomar nuestras medidas, nuestros cuidados, porque si el papá sale y llega y usa la misma ropa para estar con el niño y no usamos el cubrebocas, el lavado de manos, pues no vamos a poder prevenir. La única manera de prevenir es esto. Una vez que el paciente tiene síntomas, el tratamiento va a ir enfocado a cada síntoma, que él padezca, ¿no? Si es moquito, si es la tos, si es la diarrea, y podemos dar los probióticos. Pero para prevenir, tristemente, no. Sí, lo que les digo, que el niño, que nuestros hijitos, que los niños tengan, bajen de peso, que coman adecuadamente, muchas verduras para fortalecer el sistema inmunológico, que se hidraten, que hagan ejercicio, o sea, todo este mundo de buenos hábitos alimenticios y pues la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, el alcohol en gel. Esto es la parte preventiva. No hay como tal un medicamento que ayude a la prevención. Y la otra cosa importante, como dicen, ¿no? A veces entre más medicamentos demos, creemos que va a estar mejor el paciente. No, hay que estar vigilándolo. Aquel paciente que empieza con síntomas ya de COVID y que tiene antecedente familiar por los papás o que el paciente ya tiene su prueba positiva, hay que vigilarlo, ¿no? Estar monitorizando sus síntomas, ver si se aparece algo más, porque esos pacientes que nos dan focos rojos, a veces podemos hacer estudios de laboratorio que nos pueden orientar a si el paciente se va a complicar o no. ¿No? Datos de neumonía o algo que en el laboratorio nos pueda mostrar esto, pero no a todos se les hace, al menos a aquellos pacientes que van teniendo una evolución no tan buena. Gracias, doctora. Gracias. Hay otras preguntas. Dice, en casa tuvimos a mi esposo con COVID leve y mi hijo de 6 años asmático no sufrió ningún síntoma. ¿Por qué si sabemos es muy contagioso este virus, los niños no presentan síntomas? ¿Qué riesgo creen si hubiera un regreso a clases con el esquema tan bajo de vacunación que existe, haya alza en contagios en niños? Sí, creo que es una pregunta que frecuentemente me hacen. Uno es la parte de los papás. De hecho, muchos de mis consultas, o sea, ha sido porque nosotros tenemos COVID y los niños pasan los 10 días de cuarentena, o sea, de aislamiento, perdón, sin ningún síntoma. Y no es una regla, o sea, no porque sea asmático lo va a hacer. Son los que mayormente se complican, pero les decía que los receptores que captan este virus, empiezan por vía aérea superior y a veces no tenemos tan desarrollados estos receptores y por eso es que no los captan, además de la parte del sistema inmune que no desencadena una respuesta tan descontrolada como pasa en los adultos. Pero seguramente el niño sí cursó asintomático y si le hubiéramos hecho una prueba tal vez saliera, porque así pasa, ¿no? A veces los papás yo les digo, no, pues si no tiene síntomas vamos a vigilarlos. Y ellos, o sea, hacen las pruebas y sí, efectivamente salen positivos y cursan así sin síntomas. Lo de la parte de las escuelas, créanme que es algo que normalmente los papás nos están mandando mensajitos porque pues tienen miedo, ¿no? Y se entiende, porque además en el esquema de vacunación no se están considerando a los menores de 16 años. Entonces, esta es una parte que sí hay que ir viendo, pues delicada, porque les decía que a lo mejor los niños de 15, 16 con obesidad, sí hemos tenido casos de neumonía grave, ¿no? Los más pequeñitos no, pero es como hacer la cultura, ¿no? En China, por ejemplo, que ya regresaron a las escuelas, tomaron sus medidas y a veces lo que pasa es que los papás son los principales portadores, los que comienzan la infección y por eso los niños no están en su casa y pues se contagian porque los papás son los vectores. Claro, lo que ayer lo que el lunes platicábamos es que en otros lugares del mundo han abierto escuelas, pero con unos esquemas súper estratégicos y con esquemas muy cuidados y minuciosos. Y nosotros hay que recordar que
Pues estos son países de primer mundo. Realmente nuestro país tenemos que tener primero una estrategia súper buena de vacunación para maestros y para administrativos de las escuelas y en su caso para los padres de los niños. Sí, porque son los principales. Y ya de ahí, pues ver si mandamos a los hijos a nuestros hijos en burbujas, como les llaman ahora, ¿no? Que van de grupitos de 5 en 5, que es como lo tienen en Dinamarca. Los tienen en espacios separados, tienen toda una estrategia dentro de la escuela para que no estén conviviendo todo el tiempo. Entonces, vamos a esperar y no hay que abrir las escuelas simplemente porque ya nos urge mandar a los hijos, ni mucho menos. Hay que hacerlo de manera concienzuda y hay que hacerlo con una estrategia previa. Y yo creo que una vez que, aunque regresen, va a ser de una manera, como bien mencionas, escalonada. O sea, no, ya los grupos que estamos acostumbrados, tristemente en México sabemos que son grupos grandísimos, ¿no? 30, 50 alumnos, ya creo que va a ser muy complicado volver a ese número de grupos tan grandes. Sí, por lo menos ver cómo le vamos a hacer para lo que le toca a educación, ¿no? Ver cuál es la estrategia que se tiene que hacer en cada escuela. ¿Hay más preguntas, doctora? Ya me silencié. Dicen, ¿cuáles son los principales síntomas en niños? Si mi hijo tiene 16, 17 años, ¿sigue siendo para COVID? Sí, los niños más grandes lo manifiestan en sí como una infección de vías, decía lo mismo, puede ser desde la infección respiratoria leve, como un resfriado común, a veces, de hecho en adolescentes hemos tenido muchos casos que hacen como moquito 2, 3 días y después empieza la pérdida del olfato y el gusto, lo mismo que pasa con los adultos, y ahí se queda la mayoría de pacientes si no hacen ningún otro síntoma. Un pequeño porcentaje, sobre todo lo que comentaba, los pacientes adolescentes con obesidad, son los que desarrollan neumonía, ya es una tos seca, persistente, dificultad respiratoria. Esos son ya datos de alarma y una fiebre que no cede, ¿no? En los más pequeñitos, les decía, a veces no cursan con síntomas o hacen igual síntomas leves y muchos gastrointestinales. Hemos tenido niños de dolor abdominal, que es el único síntoma que manifiesta. Algo muy interesante que quisiera compartirles, aquí en el hospital normalmente cada vez que tenemos un paciente que ingresa, le hacemos pruebas de COVID, pues en general como protocolo de ingreso a los pacientes. Y hemos tenido muchos casos positivos en donde el niño no tiene ningún síntoma, o sea, viene por una fractura, pero ya preguntando, sí, pues que el papá tiene fiebre y está con síntomas sospechosos. Y el niño, pues aunque andaba todo muy bien, tiene el accidente, le hacemos la prueba y positivo. ¡Wow! ¿Qué cosa, ¿no? O sea, qué interesante. Hay una pregunta que dice, cuando se regresa al colegio, ¿podemos mandar a los niños asmáticos o mejor que se queden en su casa? Sí, yo creo que depende de las estrategias, como bien mencionan, que se tome y ver, pues, riesgo-beneficio, ¿no? Al final creo que en algún momento los niños van a tener que volver y esto a lo mejor no pare al 100%, o sea, simplemente van a bajar los casos, va a llegar la vacuna y en ese momento, pues, los niños tienen que volver, hay que ver la manera y sobre todo inculcar mucho a nuestros hijos. A mí me sorprende luego los niños chiquitos llegan y ya saben el lavado de manos perfecto, saben cómo estornudar, cómo toser, su cubrebocas no se Claro. quitan. Claro, realmente lo que nos cuesta trabajo son a los adultos, como ya vivimos tanto tiempo con la normalidad, entonces pensamos que a ellos les cuesta mucho trabajo y realmente ellos son los primeros que toman estas medidas de lavado de manos, de cubrebocas, de distanciamiento, lo hace. Mi hija tiene 3 años y ella no sale de la casa sin el cubrebocas, sin lavarse las manos, ella lo sabe, ¿no? Sí. Hasta cuando entramos a algún lugar, ella dice, por favor, temperatura en la frente. Tiene 3 años y ya lo sabe. Entonces, no hay que tener miedo de ponerles estas medidas a los niños. Los niños realmente cumplen con las medidas que les vamos a establecer y vamos a esperar a que las autoridades de salud y las escuelas privadas tengan una adecuada estrategia en el regreso a clases. Y a mí, doctora, me gustaría preguntar antes de bueno, para seguir con las preguntas que le han hecho, ¿qué actualización me puede dar sobre vacunas en niños? ¿Sabes de algún protocolo o alguna farmacéutica o laboratorio que esté haciendo algún estudio sobre niños y vacunas?
Sí, o sea, apenas está en proceso uno de los protocolos de vacunas, es la única, pero realmente pues va a atravesar por la parte de bioética, ¿no? Que se autoricen menores, porque eso creo que es lo más complicado, porque como adultos, pues yo voy como voluntario y me vacuno, pero como niños va a ser complicado esta parte de ética, ya se está trabajando en esto. Yo creo que al final sí va a pasar como influenza. Digo, influenza es muy diferente, porque influenza sí atacaba mucho a los niños y la vacunación se planteó en ellos porque eran un grupo de riesgo. Pero yo considero que con COVID va a pasar lo mismo. O sea, de aquí a que consideren regresar los niños a la escuela, que terminen de vacunar toda la población mexicana en general, ya vamos a ir hacia la parte de pacientes pediátricos, porque aunque es poco el número, pues el riesgo existe. Ok, doctora. Dicen, hola, si los niños tienen fiebre y problemas gastrointestinales sin ninguna causa aparente, pero en 3 días mejoraron, ¿debemos pensar en COVID y hacer prueba? Eso es algo importante. Nosotros lo que tomamos mucho en cuenta en pediatría es el antecedente epidemiológico, ¿no? Porque el niño está ahorita, no va a la escuela, no va a convivir con otros niños, o sea, no hay manera que se contagie fuera de su núcleo familiar. Entonces, algo que nosotros tomamos en cuenta mucho es el antecedente familiar, ¿no? Si algún familiar tiene síntomas sugestivos de COVID, o fiebre, o tos, entonces ahí lo podemos considerar. Ahorita es bien complicado porque viene la época de calor y con ello muchos virus que causan diarreas, ¿no? Y gastroenteritis que pueden ser 2, 3 días de fiebre, vómito y diarrea, y no lo podríamos llegar a confundir con COVID. Entonces, el antecedente familiar o el contacto con alguien sospechoso es algo que a nosotros nos prende como el foquito. No a todos hacerlos, al final el tratamiento es sintomático, sea por COVID o sea por otro virus, es lo mismo. Claro, lo que hay que hacer es que si nosotros sospechamos como padres de familia que nuestro hijo tiene COVID, entonces hay que estar dando seguimiento, ¿no? Hay que estarle midiendo la oxigenación y que realmente eso es lo que se puede agravar, ¿no? Entonces hay que estar midiendo la oxigenación y estar viendo su estado general, cómo lo ven, si tiene alguna dificultad y si es así pues hablarle al especialista. Hay una pregunta específica, doctora, sobre que si su hijo tiene COVID, ¿con quién ir? Realmente es un tema, cuando los pacientes se sienten, les dan el diagnóstico, les dan la prueba positiva, se paralizan y no saben con quién acudir. Sí, Entonces, yo creo que en general, o sea, los pediatras, cualquier pediatra está capacitado para ver la parte inicial del COVID. Actualmente, pues a lo mejor las áreas en donde más se enfocan a esto es infectología, los infectólogos pediatras y como parte de neumología, por los niños que llegan a hacer o neumonías o infecciones respiratorias. Pero hay pediatras que perfectamente han llevado su seguimiento, hay otros que incluso nos consultan, hoy es que, ¿qué crees? Que empezó con tos, mejor puedes revisarlo. Entonces, neumología y los infectólogos creo que somos los que ahorita estamos viendo más esta parte. doctora, pues ya no quiero robarte más tiempo. Agradezco mucho la entrevista. Solo quisiera mencionar algo muy importante que no surgió la pregunta, pero que ha habido como mucha complicación aquí y quiero invitar a las mamás que hagan esto porque a veces pasa que los papás están enfermos, los dos tienen síntomas y en eso tienen a sus hijitos pequeños, ellos están sin síntomas. Y entonces deciden que estos pequeñitos los llevemos con el abuelito, con el tío, porque ellos a lo mejor no están contagiados. Entonces quiero llamar a la población en general que cuando tengan a sus hijitos, si ustedes ya convivieron días pasados, recordemos que el virus es infeccioso desde 3, 5 días previos a presentar síntomas. Entonces los papás si estuvieron con sus hijitos y ellos empiezan con síntomas, seguramente ya estuvieron exponiéndolos a la carga viral de ellos. Porque ha habido muchos contagios y es bien triste ver a los adultos mayores aquí, porque dicen es que fui por mi nieto y se contagió, me contagió él, ¿no? Por estarlo cuidando. Entonces, si ustedes tienen a sus hijitos en casa y su núcleo familiar es ese pequeñito, ustedes aíslense y vigilen, llévenlo con su médico para que vean si tiene riesgo o no de complicarse. Pero no los lleven a otro lado donde a lo mejor con la carga viral que tienen sí pueden contagiar a otras personas. ok, ok. Perfecto. Me están preguntando
si la lactancia, las mamás que tienen COVID pueden seguir dando leche a sus bebés y viceversa. Un niño que tiene, un bebé que tiene COVID puede lactar para la mamá. Sí, es difícil que se tenga el bebé COVID y que la mami no lo tenga porque regularmente pues el modo de contagio pudo haber sido ahí, aunque si es un bebé más grande que a lo mejor estuvo en el hospital y aquí se contagia, pues sí, pero la lactancia debe de continuarse y eso sí es muy importante porque recordemos que su sistema inmune está muy bajo al nacimiento y todo lo que recibe pues es parte de por la lactancia materna, entonces no hay que suspenderlas, hay que tener en cuenta que hay que usar un cubrebocas de alta eficacia, ¿no? Un cubrebocas bien, no de tela o de tela, pero encima uno quirúrgico, y lavado de manos y previo y posterior a lactar al bebé, pero no hay que separar a la mami de su bebé. Wow, doctora, me encantó la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por esta interacción. Todas las preguntas, recuerden, todas las preguntas que le quieran hacer a la doctora, los pueden escribir y yo se las voy a hacer llegar a la doctora. Gracias a ustedes por escucharnos el miércoles a las 11 de la mañana. Realmente no mucha gente tiene la posibilidad de escucharnos. Muchas gracias por darnos este tiempo. Y recuerden que yo estoy aquí para conectarlos con su mejor doctor. Estoy aquí para fungir como este broker, como este intermediario entre paciente y doctor y para ayudarlos a buscar su mejor doctor. Y el mejor doctor es aquel que se acopla a las necesidades, a sus necesidades. No existe como tal el mejor doctor, es una utopía. Cada quien tiene a su mejor doctor, porque lo pongo en Connecting Docs y me dicen, ¿quién? Yo soy el mejor doctor. Todos son los mejores doctores, pero es nada más quien se acerca a las necesidades específicas de cada paciente. Doctora, muchísimas gracias por escuchar, por la entrevista. Y gracias a ustedes por la invitación y pues espero que si surgen dudas, con mucho gusto estoy para servirles, atenta para poderlas contestar y pues a seguirnos cuidando, no bajar la guardia porque esto continúa. Exacto, esto continúa. Aunque haya empezado el proceso de vacunación, esto continúa. Apenas llevamos 3 millones de personas de las 127 millones que somos. Todavía falta mucho y no bajen la guardia. Seguimos igual, seguimos cuidándonos, seguimos con sana distancia, en aislamiento y pues muchas gracias, doctora. Sigo a sus órdenes. Sí, y no crean mitos, ¿eh? Recuerden que sus dudas siempre preguntárselas mejor que a alguien que se... Muchas, sí, me encanta, me encanta. Nada de dióxido de cloro en niños, por favor. No, ni nada de cosas, vitaminas milagrosas que previenen, ni nada, vacunas que previenen, no existe todavía. No. Exactamente. Hay que ser muy enfáticos y pues seguramente te estaremos entrevistando nuevamente, doctora. Sí, con gusto. Es importante estar generando continua información en todos los padres de familia para que quede claro el mensaje. Pues bueno, dicen que la que mucho se despide no se quiere ir, y es la verdad, no me quiero ir, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias por todo y hasta luego.